nuestro Padre Celestial se complace en que le roguemos y llamemos a su puerta constantemente? El Padre Celestial se complace mucho en que le invoquemos. El Padre anhela que en tiempos de tribulación sepamos clamar a Él, y en tiempos de sufrimiento sepamos implorarle. Si pasamos por sufrimientos y no suplicamos a Dios, no clamamos a Él, ni le rogamos, entonces el Padre Celestial no se complace mucho. El Padre nos enseña diciendo que en tiempos de sufrimiento sepamos suplicarle, y Él nos responderá. Y además, el Señor también nos enseña a llamar constantemente, y el Padre Celestial nos abrirá. El Señor dice así: pedid constantemente, y se os dará; buscad constantemente, y hallaréis; llamad constantemente, y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de vosotros, que sea padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra por pan? ¿O si le pide un pescado, quién le dará una serpiente en lugar de pescado? ¿O si le pide un huevo, quién le dará un escorpión en lugar de huevo? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El Señor Cristo nos enseña a llamar constantemente, a buscar constantemente, a pedir constantemente, y el Padre Celestial nos lo dará. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor a pedir? A pedir el Espíritu Santo. Por ejemplo, si un hijo tiene hambre y le dice a su padre: Padre, tengo hambre, entonces este padre, sin duda, muy pronto, le preparará comida. Si el hijo le pide a su padre y le dice: quiero comer pan, entonces, su padre sin duda le dará pan. Si el hijo dice: quiero comer pescado, el padre sin duda le dará pescado. No le dirá: con que comas una serpiente basta, no puedes comer pescado. No será así. El padre le dará pescado a su hijo. Si los hombres imperfectos saben dar cosas buenas a sus propios hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Él sin duda dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan constantemente. El hermano Heber leyó este pasaje de las Escrituras. Leyó que el Señor Cristo dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros propios hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan constantemente. Cuando el hermano Heber leyó estas palabras, Heber dijo: esta frase debe ser la verdad. Estas palabras del Señor Jesucristo deben ser verdaderas. El Hijo de Dios, nuestro Señor, seguramente no me mentirá. No nos mentirá. Lo que dice es verdad. Es imposible que nos esté engañando. Si suplicamos, seguramente recibiremos. Cuando el hermano Heber leyó esta frase, Heber dijo: ¿cuánto más el Padre Celestial? ¿Acaso no dará aún más el Espíritu Santo a quienes se lo piden continuamente? Heber pensaba: ¿acaso el Espíritu Santo se obtiene suplicando? Entonces, Heber dijo: ya que el Señor dice que el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le suplican continuamente. Entonces, el Señor contó otra parábola, diciendo: un amigo fue a tocar a la puerta de su vecino, diciendo: vecino, ha venido a mí un pariente de viaje, y por favor, en mi casa no tengo nada que ofrecerle. Préstame 2 panes, para que pueda atender al amigo que ha llegado a mi casa. Y así, al llamar a la puerta, aquel vecino a cuya puerta llamó, también le abrirá la puerta, y le dará todos los panes que tiene en casa. Entonces, Heber pensó en su interior, y dijo: esta parábola también es para que le supliquemos al Padre Celestial, y recibamos el Espíritu Santo. Entonces, el hermano Heber comenzó a suplicar. En el año 2018, el 25 de julio, el 25 de agosto, el hermano Heber se bautizó. Pero al bautizarse, no recibió el Espíritu Santo, así que el hermano Heber comenzó a orar y a suplicarle a nuestro Padre Celestial, suplicando continuamente. Una vez, una mañana, alrededor de las 5 de la madrugada, mientras leía la Biblia en la azotea, pensó: ¡ay! Todavía no he recibido el Espíritu Santo. En ese momento, aún no había amanecido, y ya estaba leyendo en la azotea. En ese instante, al pensar que el Padre Celestial aún no le había dado el Espíritu Santo, ¿qué debía hacer?
¿Acaso ya habré recibido el Espíritu Santo? Si lo he recibido, debería saberlo. Y derramó lágrimas. Y oró, orando continuamente, diciendo, Padre Celestial, este hijo anhela mucho ser tu hijo. Te he llamado Padre Celestial. Te he llamado Padre. Te he llamado así, por muchos años. Al final, este hijo, ¿es realmente tu hijo? ¿He recibido ya el Espíritu Santo? Siguió pidiendo continuamente, pidiendo hasta que, en ese momento, sentía mucha inquietud en su espíritu, temiendo no haberlo recibido. Entonces, con su espíritu sumamente inquieto, oró continuamente, orando, derramando muchas lágrimas, orando, hasta que en su espíritu, encontró la paz. ¿Por qué sentía inquietud en su espíritu? Parece que el Padre Celestial en el cielo, haciendo que el hermano Heber se inquietara en su espíritu. Oh, el Señor hizo que el hermano Heber se inquietara en su espíritu, hasta que rogó y obtuvo la paz en su espíritu, orando continuamente, rogando, hasta sentir paz en su espíritu. En ese momento, las lágrimas dejaron de fluir, y sintió que, parece que el Padre Celestial me favorecerá. He derramado tantas lágrimas ya. Ahora, ya he recibido paz en mi espíritu. Entonces, un día, después de 1 o 2 meses, llegó de nuevo, el día 27 de diciembre. Volvió a rogar continuamente, y en la madrugada del día 28, rogando y rogando, hasta que llegó, alrededor de las 5 de la mañana, el Padre le dio su espíritu, al hermano Heber. Así descubrimos que, solo rogando continuamente se recibe. En la Biblia hay un hombre, que se esforzó al máximo, Jacob, quien luchó con el ángel. Él lo hizo para que el ángel lo bendijera. Por lo tanto, luchó continuamente, hasta que, el ángel dijo, ya está amaneciendo. Déjame ir. Este hombre dijo, Jacob dijo, si no me bendices, no te dejaré ir. En ese momento el ángel lo bendijo, y le cambió el nombre a Israel. Entonces, Jacob dijo, he visto a Dios cara a cara. Y sigo con vida. Por eso, a aquel lugar, lo llamó Peniel. Esto nos enseña que debemos rogar continuamente, rogar como Jacob. Hermanos y hermanas, al ver a los vencedores, ¿qué tipo de personas son? Los vencedores son todos aquellos que se esfuerzan al máximo para rogarle a Dios. Aquellos que llaman a la puerta de Dios, con todas sus fuerzas, son los que vencen, porque el hacernos vencer no depende de nuestra capacidad. El Padre Celestial muestra gracia en el cielo diciendo, Israel ha vencido. Entonces, Israel vence. ¿Y nosotros? Alabando continuamente a Dios, alabando a Dios. Después de terminar, rogando continuamente, debemos llamar a la puerta del Padre Celestial, por todo lo que anhelamos. El Padre Celestial se complace mucho. Al Padre Celestial le agrada mucho dárnoslo, concedérnoslo, porque la profecía bíblica dice así, antes de que me roguéis, ya os lo habré concedido. Y también, dice además, en cuanto claméis, os responderé, en cuanto oréis, os contestaré. En este periodo, lo que sea que pidamos, el Padre Celestial nos lo dará, porque el Padre Celestial, con el fin de obtener a sus muchos hijos, de obtener una gran nación, hijos innumerables, por esta razón, nosotros, los que vamos a trabajar, recibiremos todo lo que pidamos. Al igual que algunas de nuestras hermanas, piden, anhelan obtener el nombre de gran general protector de la patria, anhelan en sus corazones, y tal vez también lo pidieron en privado, y entonces, el Padre Celestial, el Señor, hace poco el Señor reveló y dijo, 2 grandes generales protectores de la patria, nos fueron revelados. La hermana Zawan lo supo, y entonces supimos, ¡guau! Resulta que el Padre, por su reino, por este periodo, cuando va a otorgar gracia a Israel, tal como dice la Biblia, en el tiempo aceptable, te salvé. En el día de salvación, te acepté. Y escuché tu oración. Ahora es cuando Dios concede gracia para tener misericordia de Israel, y también tener misericordia, por el bien de los hijos de Israel, porque en este momento, el Padre y el Señor en este momento, van a realizar su grande y maravillosa obra, cuando van a traer a todas las naciones y pueblos, de regreso al reino de los cielos. Debemos aprovechar este momento, para pedir con todas nuestras fuerzas, y también aprovechar este momento, para, con todas nuestras fuerzas, construir el reino de Dios, construir el templo, y esforzarnos al máximo en el Evangelio, y esforzarnos al máximo para obtener un nombre honorable para nosotros mismos, suplicando por ello. Entonces, ¿han orado los hermanos y hermanas para obtener un nombre honorable para sí mismos? ¿Lo han suplicado? Siempre que estén dispuestos a suplicar por ello, lo obtendrán, tal como dijo el Señor. Llamad continuamente, y se os abrirá. Así dijo el Señor Jesucristo. Este periodo del Padre Celestial es el tiempo de tener misericordia de nosotros, porque el Padre y el Señor, incluso su pacto, se lo han dado al hermano Heber. Su reino
Ya ha sido determinado y entregado. Entonces los hijos que vienen a construir el reino juntos, los que vienen a cargar el arca del pacto juntos, un grupo de hermanos debe pedir. Los hermanos que cargan juntos el arca del pacto, deben pedir obtener una de las 12 tribus. Y las hermanas que trabajan juntas, deben pedir con todas sus fuerzas, pedir al Padre Celestial, que nos conceda, con la hermana reina, el mismo nivel de esta clase de bendición, porque este momento es cuando el Padre Celestial va a conceder gracia, cuando el Padre está cumpliendo su voluntad. Con tanta gente de todas las naciones y pueblos de la tierra, hay más de 2.000 millones de personas, por salvar, en esta era, pero ahora, algunos de nuestros hermanos y hermanas, ni siquiera superan los 100, con tan pocos hermanos y hermanas, el Padre Celestial realmente anhela usarnos grandemente. Cualquier don que pidamos, cualquier autoridad que pidamos, el Padre Celestial nos lo dará, tal como el hermano Heber pidió el Espíritu Santo. El Padre Celestial Jehová no solo le dio el Espíritu Santo, sino que también le dio a la Madre del Reino Celestial, se la dio al hermano Heber, permitiendo que el hermano Heber obtuviera el Reino Celestial, e hiciera cambiar el nombre del Reino Celestial, para convertirse en el reino del hermano Heber, obtener tal gracia. Y es maravilloso. Al final, incluso el nombre del Señor, el nombre del Padre Celestial, todos son obtenidos. Es decir, vencer, vencer. El Padre Celestial da su herencia, toda al Señor Cristo, y también su herencia, se la concede toda al hermano Heber. Incluso el nombre del Señor, y el nombre del Padre Celestial son concedidos. Entonces todo esto, se esfuerza por conseguir, y se obtiene, obtenido al esforzarse por llamar a la puerta. Como en el Apocalipsis, el primer jinete en un caballo blanco recibe una corona, aquel con un arco en la mano. Él salió a luchar, venciendo, y para vencer aún más, cuando los hermanos y hermanas escucharon que el Señor Cristo abrió los ojos del hermano Heber, entonces, el hermano Heber obtuvo muchos nombres, como dice en el Apocalipsis, aquel, Rey de Reyes, y Señor de Señores. Él obtuvo muchas coronas, llevando muchas coronas en su cabeza, no 2 o 3, no solo muchas. Muchas. No podemos calcular cuántas son. Él tiene muchísimos nombres. E incluso, algunos nombres solo él mismo los conoce. Se puede ver que esta persona ciertamente lo pidió con esfuerzo. Llamó a la puerta con esfuerzo. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Le preguntamos a la hermana Zawan. Hermana Zawan. Hermana. ¿Es mejor anhelar solo el título de ser la luna, o también convertirse en la madre de la patria, en reina, y en la sulamita, y además, obtener en el futuro más títulos, ¿sería mejor? ¿Cuántos más, mejor? ¿Cuántos más, mejor? Llamando a la puerta continuamente. Se obtiene. Antes no lo sabíamos, pensando que uno solo obtenía un nombre. Pero descubrimos que algunas personas obtienen múltiples nombres. Como el hermano Heber. Un día, cuando estábamos alabando, la melodía de alabanza y gloria sobre el Señor abriendo los ojos del hermano Heber, entonces, todo hablaba de como al hermano Heber se le abrieron los ojos. Y obtuvo muchísimos nombres. Entonces nosotros, después de terminar la adoración, la hermana Zawan dijo sonriendo, ¡ay! Sobre los títulos del hermano Heber, que ha obtenido, si no cantamos durante media hora, no terminaríamos de cantarlos. Heber dijo, ¡wow! Media hora es incluso un poco poco, para obtener más. El hermano Heber también le dijo a la hermana Zawan, entonces, con tantos nombres, ¿estarías dispuesto a perder alguno? No, no debemos ser como Esaú. Debemos ser como Jacob. Esaú, incluso el título de primogénito, solo ese único título, ni siquiera lo guardó bien. Entonces, inesperadamente, fue arrebatado por Jacob. Entonces, al ser arrebatada, la primogenitura, cuando su padre Isaac bendecía, también fue arrebatada. Al ser arrebatado uno, es posible que el segundo también sea arrebatado. Así que, si se obtiene uno, es posible que también se obtenga el segundo. Entonces, rogando continuamente, por una posición honorable, rogando al Padre Celestial que conceda el Espíritu Santo, rogando por toda clase de gracias, las personas con diversos ministerios, deben ser quienes se esfuerzan al máximo. Deben estar llamando a la puerta con todas sus fuerzas, y ciertamente esforzándose al máximo, para ganarse el agrado del Padre Celestial. Si alguien dice, no lo quiero, tampoco me importa, solo me basta con ser salvo. Al pensar de esta manera, es posible que pierda incluso la salvación. Es porque no están dispuestos a pedir, y el Padre Celestial no se agrada. Lo que agrada al Padre Celestial es Jacob, que busca tu rostro. De él se agrada, de quien se esfuerza en llamar a la puerta, para que a él, incluso el Dios Todopoderoso le sea dado. El Padre Celestial se complace en ganar a tales personas. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.